un huésped denunció en ese momento, cuando cayó Liam Payne al vacío, que estaba escuchando gritos y destrozos dentro de la habitación. Pero bueno, mi gente, como ustedes saben, la trágica muerte del joven cantante Liam Payne sigue causando asombro entre sus fanáticos. No lo pueden creer todavía. Y el mundo del espectáculo está de luto. Así es, para saber los últimos detalles sobre esta triste noticia, vamos en vivo hasta Buenos Aires, Argentina, con Santiago Stopazo, para que nos cuente más, qué está pasando, cuáles son las últimas noticias, actualización. Adelante. Adelante. ¿Qué tal, Lili, Clarisa? Muy buenas tardes. Seguimos en la puerta del hotel, donde no dejan de cantar los fans hace 24 horas, en el mismo lugar que en los próximos días pondrían una estrella en homenaje a él en el piso para recordarlo, pero las invito a repasar las últimas informaciones de todo lo que tiene que ver con la muerte de Liam Payne. Han pasado casi 48 horas de la trágica muerte de Liam Payne y sus fans lo siguen recordando en la puerta del hotel donde perdió la vida. Sus ex compañeros de One Direction ayer hicieron lo propio a través de las redes sociales, recordando cada uno de los momentos y experiencias que vivieron durante el tiempo que estuvieron juntos en la banda. Todavía estoy como procesando todos los sentimientos que tengo al respecto de esto, y recién ahora que puedo venir a donde pasó todo es cuando por fin caigo en la situación, digamos, ¿no? Fue muy impactante la noticia. Les cuento que el cantante y su novia estaban viviendo en West Palm Beach, en la Florida, y ella se justificó en las redes porque había regresado a casa unos días antes del terrible suceso. Estaba lista para irme. Amo Sudamérica, pero odio quedarme en un lugar por mucho tiempo. Se suponía que estaríamos allí 5 días, pero se convirtieron en 2 semanas y pensé, necesito volver a casa. En las últimas horas, la justicia argentina imputó a un empleado del hotel que supuestamente le consiguió la al cantante. En estos momentos, el empleado enfrenta un proceso penal por tráfico de estupefacientes y una posible instigación al suicidio. La familia de Liam Payne ya está en la Argentina, mientras la investigación de su muerte está siendo supervisada por la Embajada de Inglaterra, quienes informan directamente al primer ministro. La madre del cantante pidió especialmente cautela a las autoridades argentinas para que no trasciendan detalles de la relación de su hijo con las drogas. Aunque sinceramente pensamos que ya es un poco tarde, porque desde el primer momento se dio a conocer que las drogas estaban presentes antes de su muerte. El cuerpo del cantante aún se encuentra en la morgue de la ciudad de Buenos Aires. Se dice que la fortuna que dejó el cantante ronda los 70 millones de euros. Su único beneficiario sería su hijo de 7 años, fruto de su relación con Cheryl Cole. Les puedo confirmar que el padre ya pasó por la morgue judicial de la ciudad de Buenos Aires, reconoció el cuerpo de su hijo, y hay 2 cosas que se cuentan acá que lo tenían muy triste. Una es la baja del contrato por parte de su discográfica, que lo tenía contratado hace varios años, y la publicación del libro de su ex, que si bien no dice que se trataba de la relación de ellos dos, habla en un tono de ficción de la vida de una joven con un cantante pop, donde contaría cosas feas que tuvo que hacer por su noviazgo. Y además, la última información que tenemos es que un huésped denunció en ese momento, cuando cayó Liam Payne al vacío, que estaba escuchando gritos y destrozos dentro de la habitación, que hasta llegó a pensar que estaban reformando el lugar, pero no, era Liam Payne que estaba realizando destrozos en el cuarto del hotel. Bueno, Santiago, a ver, se nota claramente que los fans están todavía en shock. No pueden creer lo que ha pasado allá en Argentina. Este era, para los que no saben, señores, uno de los integrantes de One Direction, una de las bandas que podemos comparar con el grupo Menudo, por ejemplo, que en su momento todas las jovencitas les caían atrás, iban a sus conciertos, cantaban su música. Mi hija ayer con sus amigas se pusieron a ver en la casa, imagínate, segmentos de documentales y momentos de ellos a través de los años en las redes, y me dijo, mami, al final ellos no tuvieron juventud para darnos a nosotras nuestra juventud. Cantaron sus canciones, y ¿qué te puedo explicar? La tristeza que da ver el problema de salud mental que existe en este momento con tanta gente joven
que al final no tiene dirección, sarcásticamente, si te pones a comparar el nombre del grupo, que es One Direction, y la falta de dirección que tiene la juventud en este momento, ahí lo vemos, o sea, ahí está plasmado. Es muy triste. Y esto es un llamado de verdad para que la gente entienda que a veces estos chicos, no importa la fama que tengan, el dinero que tengan, señores, se sienten solos. Se sienten solos y se sienten hasta juzgados a veces. Y la gente hoy en día, para que vean cómo es, a veces comentamos, hacemos comentarios y cosas que no sabemos por lo que la persona está pasando. Ahora mismo está la familia ya teniendo que reconocer el cuerpo. Aún todavía falta la autopsia oficial que salga, ¿verdad, Santiago? Aún todavía no salen los resultados de la autopsia oficial. Sí, porque al final, Santiago, no sabemos si fue accidente o si fue... Esto es oficial. Son las causas de la muerte, que es un politraumatismo que le rompió el cráneo producto del impacto. Lo que falta todavía son los análisis toxicológicos. ¿Qué había ingerido Liam Payne ese día? ¿Qué tenía en la sangre? Bueno, cuando termine esto y la justicia lo determine, su familia va a poder regresar con el cuerpo a Inglaterra. Santiago, hay muchas cámaras alrededor de los hoteles constantemente. ¿Ninguna cámara captó el momento en que esto pasó? No, o por lo menos no la quieren dejar trascender. Hay muchas cámaras en el sector de la pileta. Nosotros creemos que sí, que la imagen existe, pero que no la van a dar a la luz, o no creo que se filtre porque está muy cuidada y está muy encima la embajada británica cuidando todos esos detalles. Ya pidieron a la justicia argentina si pueden acelerar los trámites para trasladar el cuerpo y que por favor no se filtre ninguna imagen. Muchísimas gracias, Santiago. Nuestro pésame de todo corazón para la familia, para su hijo de 7 o 8 añitos que deja, y también todos los fans que en este momento siguen sufriendo por esto. Y digo lo del video no para que lo publiquen, obviamente, pero para que se pueda a lo mejor saber y la familia tenga closure. ¿Fue un accidente o fue a lo mejor provocado por la cantidad de sustancias que tenía? Importante, Flaca, también, toda la gente que se siente mal de cierta forma, hay líneas de llamada de apoyo, cuando te sientes mal y piensas en... Llama a esas líneas de teléfono para que te ayuden. Así es. Bueno, vamos a regresar con Raúl y con Alejandra, que están ambos en Nueva York y nos tienen más desde esa bella ciudad. Hola. Hola, te veo pronto, Ale. Gracias, Lili. Hola, Ale. Lili y Clarisa, hablando de todo esto, ustedes vieron la foto que salió del integrante de One Direction, que tenía una foto en TMZ que la quitaron después, donde él estaba y enseñaron el cuerpo. Se ha formado un tremendo lío por esto, diciendo que cómo pusieron esa foto de mal gusto y todo el mundo ha estado criticando lo que sucedió. Lo que tú estabas preguntando de que si hay video, por las cosas que yo he leído, aparentemente sí lo hay, pero lo tiene la policía.